Hace un par de semanas tuvimos la primera sesión en donde vimos un poco más la teoría de este estándar y la implementación es de cómo algunos países y algunos sectores han llevado a la práctica este estándar. Es lo que abordaremos hoy día en la charla. Contamos con la participación y las experiencias del INEGI de México y del DANE de Colombia, así como la implementación en cuentas nacionales, y para ello tenemos a Hernán de Naciones Unidas. Así que sin más, yo le doy la palabra a Rolando, que nos va a dar la bienvenida a esta segunda sesión del SDMX en América Latina, y les damos la bienvenida a todos y agradecemos su participación. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes en esta segunda reunión sobre el seguimiento del estándar SDMX, ahora viendo y veremos las experiencias nacionales y sectoriales, ¿no? Vamos a, como bien lo comentó nuestra amiga Olga Barquero, vamos a escuchar las presentaciones y las experiencias que ha tenido tanto México como Colombia, pero también nos va a hablar sobre, ya desde el ámbito de la División de Estadística de Naciones Unidas, cómo compartir estas estadísticas en el ámbito con las cuentas nacionales dentro del SDMX. Entonces, creo que va a ser una reunión muy interesante. Tenemos, como lo comenté, dentro de la parte de México, nuestro amigo Manuel Cuellar y Juan Muñoz nos van a hacer una explicación de cómo lo han instrumentado. Por el lado de Colombia, tanto Karen Chávez como Juliet Cholano nos van a comentar cómo han implementado esto en Colombia, y posteriormente pues vamos a abrir a comentarios y respuestas sobre las diferentes dudas que todos ustedes tengan al respecto. Yo la verdad es que les deseo una muy buena reunión y que, pues bueno, de alguna manera, pues todo este proceso de instrumentación de esta nueva metodología de incorporación de los datos es fundamental para poder llevar a cabo pues, todo lo que queremos en los datos abiertos y en lo que él requiere. Entonces, te paso la palabra, Olga, muchas gracias y estaremos atentos a lo que ellos están haciendo. Gracias. Muchas gracias, Rolando. Y bueno, un poquito en honor al tiempo, yo le cedo la palabra a Daniel Takari, que va a estar a cargo de la moderación de la videoconferencia de hoy día. Así que, Daniel, adelante. Ok, muchas gracias, Olga. Muy buenos días a todos. Gracias por compartir este espacio. Como ya saben, es la segunda sesión. Vamos a ver algunas aplicaciones prácticas, tanto a nivel nacional como sectorial. Me toca el ingrato rol de ser el moderador y por lo tanto eso implica que voy a supervisar el tiempo. Cada uno de los panelistas, como ustedes saben, tienen 20 minutos y después vamos a tener un espacio para preguntas justamente sobre las experiencias a nivel nacional de la implementación del estándar. Reitero una vez más que estos seminarios vienen también a formar parte de las actividades previas a la conferencia mundial, la conferencia global de SDMX, que este año, como ustedes saben, es en septiembre, justamente con como anfitrión a México y al INEGI en particular, que va a dar justamente acogida a esta iniciativa, que una vez más va a ser de carácter virtual, pero donde hay muchas actividades en paralelo, principalmente muchos talleres de capacitación previos. Por lo tanto, también quiero usar este espacio para invitar a todos a visitar el sitio web de SDMX y la conferencia global. También el INEGI tiene un apartado específico en su sitio web referido al respecto, así que ahí pueden ir encontrando información. Incluso en estos días ya se está cerrando la posibilidad de poder inscribirse con algunas ponencias y participaciones en particular, así que obviamente extiendo la invitación a todos para que puedan también participar de la conferencia también como panelistas. Así que dicho esto, vamos a darle la palabra a nuestros primeros presentadores, que es justamente la experiencia de México en la implementación del SDMX. Para eso contamos con la participación
de dos panelistas. Nos acompañan Manuel Cuellar Río, que es el director general adjunto de Integración de Información del INEGI, y Juan Muñoz López, director de Planeación y Normatividad Informática del INEGI. Así que sin más, Manuel, Juan, los dejo con la audiencia, 20 minutos, así que adelante. Muchas gracias. ¿Nos permiten compartir la presentación? Aún no me aparece. Ahora sí. Listo, ya la estamos viendo, solamente para verificar. Sí, perfecto. Ok, muchísimas gracias. Bien, muy buenos días a todos. Voy a comenzar esta parte de la plática dando un poco de cuál ha sido la evolución de la implementación de SDMX a lo largo del tiempo. Y después, mi compañero Manuel Cuellar va a explicar cómo tenemos previsto el desarrollo, la continuidad de lo que es el uso de SDMX en la institución y en México, dentro de nuestro sistema estadístico y geográfico. Bien, primero que nada voy a comentarles que nosotros tuvimos un inicio muy temprano con SDMX, o sea, empezamos a trabajar en la iniciativa, a participar desde 2004 a invitación de la OSD, que nos invitó a participar en un grupo de expertos en intercambio de datos y metadatos. En ese entonces se estaba hablando de la versión 1.0 del estándar, pero debemos de ser muy claros, todavía estaba refinándose bastante los conceptos de la versión, y fue hasta 2005 cuando tenemos la versión 2.0 del estándar que a la postre se vuelve un estándar ISO, en que el SMX en realidad podríamos decir que ya está consolidado para ser utilizado. En ese tiempo, dentro de la iniciativa de SDMX, se participa en una prueba conceptual de intercambio de datos de balanza de pagos. Ya en 2006, viendo las características que tiene SDMX, el potencial que presenta, México adopta SDMX para intercambiar información, principalmente con, en aquel entonces, nuestro primer socio en cuanto a intercambio con este estándar, que fue la OSD. Aquí se dan nuestros primeros intentos y vienen cómo empezó el proyecto en México. Creo que de ver la historia, porque a veces nos cuesta un poquito entender cómo adoptar un estándar que tiene muchas particularidades técnicas. ¿Qué es lo que pasa? Primero que nada, SDMX se percibía como un proyecto de TIC. O sea, fue esa la razón que en el área de informática nos tocó empezar a trabajar con él, y el énfasis era sobre todo en los formatos que establecía SDMX y el uso de servicios web, que era pues una tecnología, si no nueva, en general todavía en maduración, que se estaba adoptando poco a poco ampliamente. No teníamos herramientas en la comunidad, así que las primeras implementaciones las tuvimos que hacer nosotros en casa, en realidad tomando lo que es el estándar técnico, y debido a esto, a que no había herramientas y estaba madurando el estándar, pues empezamos a hacer un enfoque a un crecimiento gradual. Primero, bueno, viendo con pequeños proyectos, ver si
la utilidad del estándar, valía la pena continuar y luego incrementando la dificultad. En ese entonces, bueno, realmente pocos organismos internacionales requerían información en SDMX. Ya escuchamos en la plática de la semana pasada que fue hasta que Naciones Unidas declara que SDMX es un estándar preferente para el intercambio de información, fue cuando realmente hubo un despegue del estándar. Digamos que esa fue nuestra etapa de inicio, ¿no? Entonces empieza esta primera etapa de adopción, o sea, digamos en que empieza como que el contagio. Establecimos una infraestructura básica para intercambiar información usando web services. En México colaboramos con Banco de México y Hacienda eh, sobre, bueno, y relaciones exteriores para el apoyo que tenía, que nos daba para estos proyectos con organismos internacionales. Y bueno, en esta colaboración empezamos a diseñar algunos intercambios. Debo decir que ah, en ese entonces interesaba más a estas secretarías lo que era el establecimiento de la plataforma de web services más que el propio estándar, ¿no? Empezamos a dar capacitación tanto interna muy amplia en el instituto a las áreas que producían información y externa en aspectos básicos del estándar. Y aquí voy a recalcar algo. Nuestro enfoque todavía era demasiado técnico, o sea, teníamos el estándar, teníamos los estándares y nuestro enfoque se iba muchísimo a que fuera un enfoque de implementación del estándar más que de uso. Tomamos en cuenta ya en 2007 elementos conceptuales, porque como decíamos al principio, era más de formatos de tecnología y empieza a entenderse todavía mejor la utilidad del estándar. En 2008 siguen nuestros intercambios, fortalecimos nuestro sitio y empieza a haber cambios en gobierno federal, entonces toda ese personal que se había capacitado, y hay que ser muy claros en esto, pues empezamos a tener problemas en acuerdos que habíamos hecho para establecer intercambios, pues era muy difícil mantenerlos. Creamos una herramienta interna de escritorio para crear estructuras, convertir información, una herramienta en casa que complementaba lo que teníamos de infraestructura de web services. Y ahí, en esa época, hay un cambio muy fuerte para el INEGI, tiene que ver con nuestra historia y nuestra implementación. Viene la autonomía del INEGI. Nuestra relación con el resto del gobierno federal cambia. La forma en que se tenía estructurado el sistema, los sistemas, entonces los sistemas nacionales de información estadística y geográfica, cambian totalmente y empieza una especie de impasse, ¿no? En lo que el instituto toma pues plena conciencia de su nueva figura de autonomía. Sin embargo, nosotros seguimos intercambiando información tanto con OCDE y con Banco de México. Aquí pues fue un trabajo que hacíamos gracias a que con Banco de México teníamos pues una relación como organismos autónomos. Detallamos la plataforma para integrar SMX en lo que sería la nueva Red Nacional de Información. Se hizo un trabajo conceptual, tanto definiendo el nuevo Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica como los elementos que íbamos a usar para integrar información. Establecimos un grupo de trabajo interno,
la idea era definir estructuras de datos que se usaran dentro de nuestro sistema de información, nuestro sistema estadístico y geográfico. Y digamos que esto marca el fin de esa época de contagio y empezamos a madurar en el uso de SDMX. Fue una época de mucha maduración en donde empezamos a expandir la cantidad de flujos que teníamos y ya no era solo la OCDE, sino que trabajamos también con el Fondo Monetario Internacional, con Naciones Unidas, la División de Estadísticas, sobre todo porque estábamos trabajando entonces en el intercambio de los objetivos, los indicadores de los objetivos de desarrollo del milenio. Algunos otros países en Latinoamérica se empiezan a interesar en SDMX y hemos estado desde entonces muy activos, dando asesoría, apoyando en la adopción del estándar y hemos percibido cómo en diferentes países de Latinoamérica ha pasado un poquito el problema que habíamos notado nosotros, como que cuando hay un cambio organizacional, cambian las figuras y como que algunos proyectos que requieren de mucha continuidad, pues se ven un poco interrumpidos, ¿no? Establecimos un grupo de trabajo conceptual y técnico y debo de recalcar esto, conceptual y técnico. SDMX no sirve de nada si solamente estoy viendo aspectos tecnológicos. Lo importante de SDMX es que intercambiamos información y esta información la tienen las áreas estadísticas, son las que realmente están interesadas y que tienen contenidos para trabajar con SDMX. Nosotros mucho del conocimiento lo empezamos a adaptar en un micrositio especializado en el portal del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. SDMX desde ese entonces se adopta en los planes de largo plazo de este Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Y bueno, empezamos a colaborar, digamos, con otros grupos ya de manera más fuerte y fuimos sede del grupo de expertos en SDMX en 2016. Digamos que esta época en la que estuvimos madurando, se notó mucho este cambio, ¿no? Y de esta época de maduración, aprendimos bastante. O sea, lo que he comentado, no podemos avanzar en la adopción de SDMX si se ve solamente desde el punto de vista tecnológico. Tiene que ser un punto de vista conceptual y tecnológico. Siempre tiene que verse así. De hecho, es la forma en la que hemos trabajado en el estándar. Yo igual tengo mucho tiempo trabajando en el grupo técnico de SDMX, del que incluso fui chair. En esto hemos notado que necesitamos tener una asociación técnica y conceptual, ¿no? SDMX tampoco debe de ser visto como un proyecto en sí. O sea, si no hay información que intercambiar o diseminar, no hay una necesidad de SDMX en este sentido, pues no va a servir de nada. O sea, no puedo hablar del proyecto de SDMX, puedo hablar de SDMX como soporte para otros proyectos y ahí se vuelve muy importante. Es un facilitador. ¿Ok? Y obviamente, pues si no hay quien solicite la información, pues no hay la necesidad. Necesitamos este, que haya grupos que requieren realmente de integrar información usando SDMX, usando todas las características que tiene para que realmente haya un motivo que le dé sustento a usar este, este estándar. Además, bueno,
la participación en la experiencia que tenemos en la comunidad internacional, tanto en los grupos de definición como con estas cooperaciones que les comenté para ir avanzando en la adopción, pues es la forma en que obtenemos conocimiento y retroalimentación. ¿Por qué? Porque siendo las oficinas estadísticas en nuestros diferentes países, seríamos los promotores y seríamos los que realmente vamos a liderar una adopción de SDMX. Si no tenemos pares, si no tenemos otras referencias, pues el conocimiento y retroalimentación que obtenemos se queda muy limitado a lo que nosotros llegamos a entender. Del 2017 y digamos a 2020, se marca un periodo que yo le llamaría de madurez y continuidad, que lo ha dado un poco, pues las circunstancias en que se ha estado consolidando al interior del país los grupos técnicos del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, y por otro lado es este impulso que hemos estado dando en, en cuanto a evolucionar el estándar, ¿no? En trabajar en la versión 3.0 del estándar, entonces nos ha dado un tiempo para estabilizarlo, mantenemos actualizada nuestra infraestructura de referencia, exploramos otras herramientas. Ahorita ha sido una época en que además de la infraestructura de referencia de Eurostat que nosotros adoptamos y que vimos que era una mucho mejor estrategia que hacer nuestras propias herramientas. En esta adopción, pues les platico que hemos colaborado, o sea, la misma adopción se ha estado colaborando en desarrollarla en algunas limitaciones que encontramos, trabajamos en estos módulos, establecer esta comunidad fuerte nos ha ayudado y bueno, pues nos ha retribuido muchísimo porque tenemos un software muy sólido, una infraestructura muy sólida y la participación con otros organismos también nos da la oportunidad de revisar esas otras herramientas e ir complementando nuestras necesidades, tener una visión más amplia. Se renovaron los grupos de trabajo, el instituto ha estado reorganizándose y dando una amplia fortaleza a lo que es el gobierno de datos. Empezamos a dar una capacitación desde un punto de vista diferente. En vez de hablar de la instrumentación del estándar, hablamos de la implementación y del uso del estándar. O sea, es un enfoque que, siendo realistas, nos interesa hacer intercambios de información con SDMX. No nos interesa trabajar en hacer herramientas de SDMX porque esas las vamos a estar usando y ya hay cuerpos, organismos que lo están trabajando. Entonces, pues aquí hemos logrado un salto cualitativo en esta orientación que se está dando y ahora tenemos una organización institucional que nos permite pensar en los nuevos pasos y obviamente pues continuamos en esas asesorías a los esfuerzos de adopción de SDMX. Sobre lo que estamos pensando en el futuro, pues le cedo a Manuel para que nos platique un poco de ello. Adelante, Manuel. Muchas gracias, Juan. Voy a mantener mi video apagado por aquello de los problemas de ancho de banda. Pero bueno, después de esta amplia y muy completa relatoría de los pasos que ha dado el instituto desde 2004 a la fecha, la idea justo ahora es tratar de apalancar esos esfuerzos de los que Juan ha sido un participante muy activo y quizá el principal evangelista y promotor del estándar en el instituto. Y parte de la idea es que justamente como cerraba en sus comentarios Juan, algo que hemos padecido a nivel institucional es que no ha habido una contraparte a la tecnológica, esto es, una parte conceptual
con un enfoque transversal que promueva el uso del estándar y que por lo tanto no se mantenga exclusivamente como una, o se piense como una solución meramente tecnológica. Como ya explicaba él, definitivamente el estándar pues es más bien un estándar conceptual que busca modelar información y facilitar su intercambio. Y las soluciones tecnológicas pues son eso, ¿no? Cómo en los hechos o cómo se van a materializar eventualmente esos flujos, pero la esencia del estándar es más bien conceptual. Entonces, en este contexto, la Dirección General Adjunta a mi cargo, que es resultado de una muy reciente reestructuración en el instituto, asume, entre otras, pues las funciones de gobierno de datos, de gobierno de la información, con todo lo que ello implica. Y principalmente es con este enfoque transversal desde el punto de vista conceptual que se plantean las atribuciones de esta área, y con base en ellas es que estamos proponiendo una estrategia de información estadística y geográfica que, entre otras cosas, nos permitan lograr una implementación institucional del estándar, o sea, más allá de los requerimientos o acuerdos que se tengan con instituciones internacionales, es cómo podríamos aprovechar este estándar para construir un mejor ecosistema de datos basado en el modelado de la información, particular de indicadores específicos, que faciliten su integración y pues se presten mejores servicios de difusión al público. Entonces, esta estrategia tiene que ver con que podamos mejorar la producción, la integración y la difusión de la información estadística y geográfica con sólidos fundamentos en gobierno, arquitectura, metadatos, seguridad, confidencialidad, calidad, interoperabilidad y todo ello con un soporte tecnológico. Pero todo esto es necesario en las tres etapas, no solo en la producción. Adelante, por favor. Entonces, la producción, como prácticamente todas las oficinas nacionales de estadística, pues estamos adoptando el GSBPM, que en el caso del INEGI y el SNIEC, pues es el llamado MPEG, es nuestra adaptación del GSBPM. Y esto, implementar este modelo e ir consiguiendo que las áreas productoras procesen la producción de información con base en el mismo, ha sido ya de por sí un reto y seguimos avanzando en ello. Lo que queremos enfatizar con esta propuesta de estrategia es que ahí no acaba el asunto. Esto es, las oficinas de estadística somos muy buenas produciendo la información y línea de producción por línea de producción, poniendo a disposición de los usuarios dichos resultados, pero no somos tan buenos, históricamente no hemos sido tan buenos en integrar la información, esto es, en que la información se vea como un todo coherente y en prestar buenos servicios de información a nuestros usuarios, que les permitan aprovechar de forma amplia lo producido por cada línea de producción. Por lo tanto, siguiente por favor, ahí no se acaba. Entonces, la estrategia enfatiza la necesidad de que, pues, una vez que se tienen los resultados de las distintas líneas de producción, pues es necesario seleccionar indicadores provenientes de cada una de estas y aprovechar también fuentes alternativas de información con fines de una adecuada integración de esos indicadores, de esa información clave, que nos permita ubicarlos en distintos repositorios según su naturaleza. Y aquí también estos fundamentos que se ven abajo pues son indispensables, no son solo indispensables para la producción de información. Esto nosotros creemos que nos va a permitir mejorar los servicios de difusión que a su vez se prestan al público. Siguiente, por favor. De manera que la difusión se fundamente en cómo se modelaron los datos, cómo se modelaron esos indicadores en atención a lo que las áreas de difusión o el área de difusión ha detectado que requieren los usuarios, con un enfoque integral de la información.
Y por lo tanto, la integración y la arquitectura de integración responde a esos requerimientos de los usuarios y por lo tanto estemos más cerca de proveer lo que esos usuarios realmente están demandando. Y también en esta última etapa se requieren estos mismos fundamentos. Obvio, la característica de los fundamentos va variando en cada una de las 3 etapas, pero en esencia estamos hablando del mismo tipo de preocupaciones y de bases para asegurar que todo este ciclo de vida de los datos sea el esperado. Entonces, me voy a enfocar justo en la etapa intermedia de integración y pues es aquí en donde nosotros estamos proponiendo que el estándar SDMX pues tendría que ser el fundamento, la base para lograr una mejor integración de información. Esto es, esa integración tiene que estar fundamentada en un mejor modelado de la información. Y modelar información significa, pues, construir ciertas estructuras asociadas a los objetos de información de interés. Bueno, pues si el estándar justo ya te provee eso, más allá de que el estándar nació con el propósito de facilitar intercambios de información, pues la base para esos intercambios son los modelos de datos. Entonces, evidentemente, si promovemos un mejor aprovechamiento del estándar y modelamos indicadores objetivo con base en el mismo, con miras a atender estos requerimientos de difusión con un enfoque íntegro de la información que se produce, o sea, de todo el ecosistema de datos, pues entonces estamos en una mejor posición de atender esas demandas, de manera que estamos en esta etapa de identificar indicadores objetivo por cada programa de información, estamos muy cerca de concluir, necesitamos retomar aquellos esfuerzos de hace algunos años que comentaba Juan, que se hicieron de capacitación en todo el instituto, no solo porque ya pasó algún tiempo, sino porque además otra vez como él decía, el enfoque era sobre todo tecnológico, o sea, quienes principalmente se capacitaba, pues a las áreas informáticas de las distintas áreas productoras. Necesitamos llevar esa capacitación a las propias áreas conceptuales y entender qué utilidad tiene el estándar. Y pues necesitamos conformar grupos de trabajo temáticos, esto es, son los expertos conceptuales de las distintas responsables de los procesos de producción, aprovechar ver de qué manera se pueden aprovechar todas las estructuras de datos y metadatos que ya existen, tanto a nivel internacional como los que ha desarrollado el propio instituto, y las soluciones tecnológicas que hasta el momento tenemos, pues en su caso adaptarlas para lanzar esta estrategia transversal institucional en la que eventualmente se fundamente el flujo de datos a nivel de todo el sistema estadístico y geográfico del país. Siguiente, por favor, y con esto termino muy rápidamente. Pues bueno, esta es una visualización abstracta de cómo creemos que puede funcionar justo para la integración, mediante pues un ETL muy sencillo, pero que pues el propio estándar se presta para pensar una arquitectura de integración basada en ETL, que nos permita que extraer pues esta selección hecha junto con las áreas conceptuales de indicadores objetivo, tomando en cuenta lo que el área de difusión nos retroalimenta sobre qué se necesita, para qué servicios se deben prestar, construir o adaptar esas estructuras de datos en función de esas necesidades. Pero otra vez estamos pensando en no modelar esto en función de indicadores objetivos por cada línea de producción, porque eso te lleva a tener una arquitectura de integración fragmentada también, sino definidos los indicadores objetivos en respuesta a estas demandas de difusión, pues el modelado o las estructuras de datos se hagan por áreas conceptuales, por áreas temáticas. Por lo tanto, se vuelve transversal a las fuentes de información. Y con ello, pues, se tenga un conjunto de repositorios consolidados de forma integral
que nos permita prestar mejores servicios de datos. Yo ahí lo concluyo porque pues ya Daniel me está presionando arduamente vía el chat, pero creo que estamos abarcando lo necesario que queríamos platicarles y estamos a su disposición para atender cualquier duda. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Justamente en honor al tiempo, le voy a pasar la palabra al siguiente panelista. Nos acompaña Hernán Hernández, él es estadístico dentro de la sección de cuentas nacionales en la División de Estadística de Naciones Unidas. Hernán nos va a compartir la experiencia desde UNSTIS, desde Nueva York, respecto a la implementación del estándar en los temas asociados con estadísticas económicas, específicamente con el sistema de cuentas nacionales. Así que, sin más, Hernán, te paso la palabra, por favor, adelante. Hola, hola a todos. Buenos días y buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren. Voy a compartir la pantalla número 1. Espero que ya la estén viendo. Y gracias por la invitación. Es un placer estar aquí, trabajar en idioma. Y bueno, sí, me toca compartir, me tengo que tomar nota del tiempo. ah, el- la experiencia que hemos tenido nosotros en el uso del estándar SDMX para el intercambio de datos macroeconómicos entre las diferentes agencias que voy a comentar ahora. Hace algún tiempo se definió en un grupo de trabajo de expertos que se llama, para no errarle, lo voy a poner por acá, se llama el Grupo Interagencial de trabajo sobre estadísticas económicas y financieras. Ellos están comprendidos por estas instituciones que voy a presentar a continuación, que es el BID, el Banco Central Europeo, la OCDE o ECD en inglés. También está el Fondo Monetario Internacional, el grupo del Banco Mundial y por supuesto que la ONU, ¿no? Entonces, ellos, perdón, definieron que tendría que trabajarse en la creación de estructuras de datos para el intercambio de estadísticas económicas en general. Y bueno, pues lo primero que ellos empezaron a trabajar fue lo referente al intercambio de datos macroeconómicos de cuentas nacionales. Entonces, se le delegó en este caso fue a Eurostat y a la OCDE, la creación de las estructuras de datos para tales efectos. Y bueno, pues ellos, creo que me equivoqué aquí, pues ellos crearon todos estos DSDs, como se les llama, estos artefactos de SDMX. Ah, y bueno, han estado evolucionando a lo largo de los años, creo que empezaron desde el año 2011, ahora ya van, por ejemplo, para la estructura de datos para agregados principales, ya van en la versión 1.12, empezaron desde la 1, que es más o menos cada año que se libera la versión nueva. También hay una para cuentas sectoriales y finanzas del gobierno, cuentas regionales, y también hay otra estructura de datos especializada para las tablas perdón, de origen-destino. Pero al momento nosotros estamos enfocándonos más que nada en agregados principales y cuentas sectoriales. Entonces, se definió que las diferentes agencias estuvieran a cargo de recolectar los datos de sus estados miembros y publicarlos y compartirlos en el estándar SDMX, porque lo que estaba pasando mucho era que un usuario quería, por ejemplo, ir y obtener el PIB de, no sé, algún país de la región, vamos a poner Chile. Ellos iban no sé, a la página del fondo y veían una figura, una cifra. Iban a la página que tenemos nosotros, por ejemplo, en UN Data y encontraban otra cifra y así. Entonces no había una fuente única
Y en el caso nuestro, por ejemplo, para las Naciones Unidas, pues bueno, hay factores que son hasta financieros, porque dependiendo, usted sabe, como ustedes pueden saber, de lo que es el PIB del país, PIB per cápita y otras variables macroeconómicas, es como se calcula cuánto es lo que va a pagar cada Estado miembro en la organización para complementar el presupuesto de la ONU. Entonces, habían, digamos, fuertes motivos para tener una base de datos que fuera confiable. Y bueno, eh, se definió entonces hacer eso, que los amigos de cada una de esas organizaciones pues aportaran datos de ciertas economías. Y en el caso de nosotros, de la División de Estadística de la ONU, pues nos hicimos responsables de 97 economías, los de la OCDE, pues sus estados asociados y también socios más importantes. Ellos pues son responsables de proveer datos sobre sus miembros. También en el caso de la Unión Europea, a través de Eurostat, ellos se encargan pues básicamente de los estados miembros de la Unión Europea que no son miembros a su vez de la OCDE. El Fondo Monetario Internacional pues tiene datos especialmente sobre el lado de cuentas trimestrales que también complementan mucho de los resto de los países. Entonces, ese es el caso nuestro de la DENU. Am, y entonces todos estas estructuras de datos que yo espero que a estas alturas ya todos tengan entendido qué es eso, de que no es más que nada como un diccionario vamos a ponerlo así, como un diccionario de códigos, de referencias, de cómo se emplean. Ellos están publicados en algo que se llama el Registro Global de SDMX. Ahí en sus pantallas están viendo la dirección, la dirección de internet. Y donde, bueno, pues ahí podemos encontrar los DSDs de los cuales recién acabo de hablar. Se pueden descargar y se pueden utilizar para hacer algo que nosotros conocemos como el mapeo entre la base de datos, digamos, doméstica que pueda tener cada organización contra los códigos que el estándar, que se han definido de acuerdo al estándar, ¿no? Entonces, eh, en nuestro caso, pues nosotros tomamos toda esa información. En sus pantallas están viendo una pequeña aplicación web que tenemos nosotros, que le hemos denominado la base de datos eh, para intercambio internacional sobre estadísticas de cuentas nacionales. Y como ejemplo tenemos allá México, ¿no? Bueno, entonces el objetivo es que ya alguien venga a esta página, encuentre las mismas cifras, o vaya no sé, al OECD, a la OCDE, DotStat se llama su solución, y encuentre las cifras también semejantes. Además de que, como también ya se habrá mencionado, pues con SDMX se agiliza la transferencia de datos y se pueden aplicar mejores rutinas de validación. Eh, Eso nos permite a nosotros que cada trimestre obtengamos la última actualización de los datos económicos de los Estados miembros y los podamos ir publicando en esos lugares, de acuerdo vamos a decir, al mecanismo que ya se ha establecido con las otras agencias. Ah, Bien, bueno, aquí estoy presentando como un ejemplo un grupo de indicadores que se definió para el intercambio de cuentas económicas, de los agregados principales. Bueno, pues cada uno tiene una codificación especial. Y esta es una vista bastante macro acerca de, por ejemplo, cuál es el código en la plantilla para el PIB. eh, se define si y
series de tiempo que se están transmitiendo son anuales o son trimestrales, que se puede transmitir y se puede indicar también si se realizó un ajuste estacional o no. Y usted sabe, ¿no? Si los datos transmitidos, aunque se puede transmitir todo eso al mismo tiempo, pues están en precios corrientes o constantes. Si se trata de volúmenes, si se trata de encadenados, si se trata de, no sé, referencia del año anterior, etcétera, etcétera. Todo eso se controla y está bien modelado en las estructuras de datos que se han definido ya. Ah, por ejemplo, en este de agregados principales, además estamos nosotros incluyendo allí, eh, además de estas series económicas, estamos incluyendo datos sobre población, porque ustedes saben que son, bueno, pues series de tiempo que son accesorios para el cómputo o otros cálculos. También información sobre empleo, información sobre empleados, etcétera, etcétera, en donde en algunas ocasiones, bueno, pues ahí hay un concepto de unidad de medida. En el caso de los datos económicos, pues estamos recibiendo los datos en moneda nacional y también tenemos, pues en el caso donde se habla de población, pues la unidad de medida son personas. O en el caso de empleo, pues es horas hombre o es trabajo tiempo completo, o etcétera, etcétera. Entonces, este es un ejemplo de un archivo que nosotros generamos para mandárselos a las agencias. Eh, el archivo se genera extrayendo datos de nuestra base de datos que se llama, ah, me acabo de dar cuenta que no me viene el concepto en español. Bueno, pues tenemos una base de datos que en realidad es parte de un sistema para el registro de las cuentas nacionales, agregados principales y cuentas sectoriales, así también como balanzas de las economías de los Estados miembros de la ONU, ¿no? Pero en este caso nosotros pues nos enfocamos nada más en nuestras 97 economías y esta es como una vista que yo sé que para muchos de ustedes no significa nada, pero las computadoras aman este formato, especialmente porque ya está estandarizado. Y bueno, pues en ese formato lo intercambiamos con las otras agencias. Aquí nada más para poner un ejemplo, estamos viendo el segmento que ve, que vamos a decir, difunde los datos del PIB eh, a precios corrientes de Guatemala desde el año 2013 al 2019. La parte de arriba es cómo se ve en el archivo, la parte de abajo es cómo se representa, ¿no? Tenemos esta base de datos ahí en línea. Eh, y bueno, pues uno de los obstáculos, como bien mencionaban los colegas de México, que a veces se tiene en cuanto a la implementación de este tipo de proyectos, es que se piensa que está muy cargado al lado de las tecnologías de información y que hay que ser unos genios en programación para poder hacer la conversión de nuestros controles, porque sabemos que en muchas ocasiones los expertos de cuentas pues llevan toda su información en archivos de Excel, ¿no? Y en muchos casos, bueno, lo que están viendo ahí en sus pantallas es el cuestionario OCDE, que, que, pues algunos ya, o sea, la mayoría ya son economías avanzadas, ellos ya han encontrado formas de hacer todo esto de manera automática, pero originalmente pues ellos proveían en su cuestionario para la recolección de datos algunos mecanismos para cómo hacer el mapeo entre el cuestionario y los códigos de SDMX y finalmente producir una salida como la que vimos, ¿no? En la presentación en el slide anterior. Ah, eso suena bastante complicado, especialmente porque, bueno, implica que el especialista de cuentas o las oficinas de cuentas nacionales de los países, pues tengan que dedicar personas a hacer ese mapeo. En general, hay una ganancia en el sentido en que es algo que se hace una sola vez y ya, pues una vez sabiendo si se hace bien, pues ya se
ya se puede dedicar el staff a hacer otras cosas más interesantes que pasar la vida llenando plantillas. Pero en este caso, pues esto implica que se está usando una plantilla que ni siquiera es propia, ¿no? Entonces, ah, este es otro ejemplo. Esto es usando los códigos propios, por ejemplo, del país de Filipinas. Y bueno, pues aquí ya no se requiere que haya un experto en tecnologías de información, sino simplemente alguien que conozca bien de qué se trata la materia y diga, bueno, pues este concepto o este código corresponde con este otro y para eso pues hay herramientas como la que crearon nuestros amigos de la Organización Internacional del Trabajo que se pusieron a trabajar y lanzaron este producto que es bastante bueno y es bastante amistoso con el usuario, amigable con el usuario. Y finalmente, bueno, pues ambos productos terminan exportando los datos en el formato que se llama SDMX ML, que es vamos a decir así, el lenguaje de SDMX. Y bueno, es de acuerdo con el estándar. Eh, También nosotros nos hemos dado cuenta que con la modernización de las herramientas para la producción de SDMX, pues se ha facilitado, especialmente cuando se utilizan estructuras de datos que son globales, que ya alguien hizo todo el trabajo para hacer el modelado. Y bueno, y se trata de algo que va a ser común y estándar, entonces es posible utilizar eh, los servicios web, y eso sí ya es altamente de tecnologías de información, la materia de ello, para también no nada más hacer que el estándar sirva de estándar de intercambio, sino también de diseminación o difusión de las estadísticas de la materia, ¿no? Entonces, este es parte de la estructura de referencia que es producido por Eurostat. eh, un navegador, vamos a decir, bastante primitivo, pero que sirve para, para ver de todos los tipos de dominios estadísticos con los que se cuente y proveer una salida de CDMX. Parte de esta estructura de referencia incluye también algo que se llama un servicio web. Eso si alguna organización, alguna institución o su oficina de estadística pues lo implementa, bueno, pues provee de la oportunidad para los usuarios de poderse conectar a ellos y extraer los datos de información económica o del dominio estadístico que se refiera, ¿no? Entonces hay eh, aplicaciones para realizar el mapeo, son bastante avanzadas esas aplicaciones, pero son para una producción bastante avanzada, profesional, vamos a llamar así. Bueno, altamente técnica, ¿no? Altamente técnica. Eh, Otras opciones que están ahí, tal vez ya se ha mencionado antes, es el DotStat de la OCDE o OECD. Esto es algo, este no es gratis. Hay que tener una membresía con un grupo de organizaciones para poderlo emplear, pero también se puede ver ahí, no nada más es para estadísticas económicas, sino también para muchos otros dominios estadísticos. Y bueno, pues quisiera también hablar rápidamente de otras iniciativas, especialmente estamos hablando de estadísticas económicas. Tenemos los amigos de comercio internacional de aquí, de la DENU, pues ellos son los encargados de alimentar la base de datos Comtrade y es bastante complicada su labor porque no hay una estructura de datos común o no había. Y pues cada país entregaba sus datos en el formato que cada quien veía conveniente. Entonces, con la implementación de CDMX ya nos forza que todos vayan siguiendo el mismo estándar y se vaya mejorando tanto la calidad como la agilidad o la rapidez para diseminar o para difundir, perdón en mi Spanglish, eh, datos estadísticos de cada una de esas naturalezas. Tenemos también una iniciativa de estadísticas de energía
En este caso estoy presentando el caso Chile. Ahí en esa URL, en esa dirección de internet, perdón, ustedes pueden ir a consultarlo. Hay estas gráficas, estos cuadros se generaron exclusivamente de datos que están formateados en el estándar SDMX. Y bueno, está también Environmental Accounting, se está trabajando en la actualidad sobre datos de población, censos de población y vivienda, etcétera, etcétera. Y con eso concluyo, se me acotó el tiempo. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Hernán. Voy a pasar la palabra ahora ya a nuestros últimos presentadores y están, como les decía antes, invitados todos a poner sus consultas en el chat para la última parte de la sesión. Paso entonces ahora la palabra a nuestros colegas de Colombia, del DANE de Colombia, en su experiencia en la implementación del SDMX. Entiendo que la presentación la estará haciendo Natalia Alonso. Natalia, por favor, adelante para poder compartir tu presentación y la experiencia de Colombia en la implementación del estándar. Muchas gracias, Daniel. Ya les comparto. ¿Me confirmas, porfa, si ya la ven? Si la puedes poner en modo presentación, Ya, perfecto. listo. Ahora sí. Bueno, entonces, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Natalia Alonso y hago parte del Grupo de Objetivos de Desarrollo Sostenible del DANE y apoyo en la implementación pues, del estándar SDMX, en especial pues, con respecto a los ODS. La presentación ay, no, algo pasa y no me está dejando cambiar. Ya. Bueno, la presentación que hoy voy a realizar tiene como objetivo presentar los avances del DANI en la implementación del estándar, para lo cual les presentaré la transformación digital para el intercambio de información e interoperabilidad, el modelo de integración del DANE con las entidades del Sistema Estadístico Nacional y finalizaré con los proyectos de interoperabilidad que ha venido realizando la entidad a lo largo de los años. En cuanto a la transformación digital para el intercambio de información e interoperabilidad, el objetivo es generar las capacidades para fortalecer la producción y la difusión de la información estadística generada por el DANE mediante la implementación de pilotos que permitan medir la madurez de la implementación de los distintos marcos y recomendaciones internacionales en materia de interoperabilidad e intercambios de información. Para lo cual se siguen los lineamientos del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, que son los principales fundamentos para transformación digital establecidos por las políticas y marcos eh, dados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia, así como el uso de estándares y recomendaciones internacionales. Dentro pues, de esos marcos que sigue la entidad para garantizar buenas prácticas en interoperabilidad, se encuentra la arquitectura TI de Colombia, que son instrumentos claves para implementar las políticas del gobierno digital a través de ejercicios de arquitectura empresarial. También el gobierno digital, que es la capacidad para intercambiar la información y conocimientos mediante el intercambio de datos entre los sistemas de las entidades a través de un lenguaje común. Y el tercero es la plataforma de interoperabilidad del Estado, que permite el intercambio de información estandarizando flujos de información, garantizando la calidad, seguridad, trazabilidad y buen uso de la información. Y pues dentro de todos estos instrumentos y arquitectura, pues se encuentra el estándar SDMX que permite pues cumplir y asegurar también la interoperabilidad. En cuanto al modelo de integración del DANE, tenemos que con las entidades del CEN, las entidades productoras de información pues pertenecientes al Sistema Estadístico Nacional, han venido implementando procesos
en los cuales ponen a disposición su información, ya sea de registros administrativos o u operaciones estadísticas, como pues, las encuestas o los censos, en un servidor de seguridad X-Road, que lo que permite es mandar un mensaje seguro, pues como dar tranquilidad a las entidades sobre la seguridad de su información, ya sea que esta información esté siendo transmitida a través del estándar SMX o por el estándar SOAP o por REST, en el cual pues el DANE toma esta información y la pone también a disposición por medio del servidor de seguridad X-Road a las entidades pues para que consuman esta información, y pues lo que garantiza esto es que el ecosistema de intercambio sea seguro. Bueno, ya en cuanto a los proyectos de interoperabilidad, el primero que les voy a presentar es el de reporte de ODS a Naciones Unidas a través del estándar SMX, pero primero, antes pues, de hablar de esto, eh, el DANE participa y hace parte del subgrupo de trabajo de SDMX del Grupo Interagencial y Expertos sobre objetivos de... Ay, me dicen que hay un problema con el audio. No sé si me están escuchando bien. Yo te escucho bien, Natalia. Juan José, en todo caso, si puedes checar tus parlantes. Vale, gracias. Adelante. Entonces seguiré. Gracias, Daniel. Les decía que el DANE hace parte del subgrupo de trabajo de SDMX, en donde pues se establecen como los lineamientos para el reporte de indicadores ODS a Naciones Unidas. Dado esto, pues el DANE pues ha venido implementando el SDMX para reportar esta información y sigue este, este mecanismo. El 15 de febrero aproximadamente, y de acuerdo con un protocolo de información que se realizó junto con el Departamento Nacional de Planeación, quien ejerce la Secretaría Técnica de ODS en Colombia, eh, solicitan a las entidades responsables del reporte y fuentes de información la actualización de sus indicadores. Esta actualización pues, se da de manera anual. Dado esto, pues las entidades preparan la información, preparan sus bases de datos y las transforman ya sea en formato XLS o en SDMX. Esto debido a que el DANE ha venido desarrollando un proceso de implementación de manera, pues no quiero decir lenta, pero sino, sí, como detallada y ha trabajado con diferentes entidades, pero pues aún no todas están capacitadas para la transmisión del SDMX, entonces aún hay quienes nos reportan a través de formatos de Excel. Una vez esta información es recolectada, ya sea a través de un servicio web, cuando es el caso del SDMX, o a través de correo electrónico para aquellas entidades que aún no están capacitadas, se realiza una validación de la información que ha sido recibida, en donde se valida que los datos correspondan con los datos que han ido reportando en años anteriores, que no haya cambios en la serie de datos o en línea base que pues también fue establecida a través de un documento de política pública, que es el COMPES 3918, y es el que da la hoja de ruta para el cumplimiento de los ODS en el país. Además de esto, pues valida que se envíen pues todas las desagregaciones que sean necesarias para cada uno de los indicadores y que todos los indicadores cuenten con información actualizada. Una vez validada esta información, se consolida a través de un aplicativo web que tiene el DANE, y una vez consolidadas es almacenada en un modelo de base de datos de Oracle. En este repositorio de ODS se exponen los indicadores a través de SDMX, realizando un mapeo de la información, y este mapeo pues está basado en la estructura de datos de Naciones Unidas a través pues, de una herramienta llamada Mapping Assistant,
y una vez pues validado que el mapeo está funcionando pues bien, se expone un servicio web del DANE para el consumo de Naciones Unidas. eh, Todo esto pues sobre los ODS. Asimismo, a nivel nacional y con respecto también a la Agenda 2030, se ha venido implementando el estándar SDMX para el reporte de indicadores nacionales, para lo cual se elaboró una estructura de datos nacionales, pues que está basada en las recomendaciones del Working Group de SDMX global, y pues tiene como toda la relación también pues con los indicadores que conforman el marco de seguimiento nacional. Ya con esta DS elaborada, se realiza una socialización con las entidades del Sistema Estadístico Nacional que son responsables del reporte de indicadores ODS, en donde se les presenta el estándar y el plan de trabajo a seguir para su implementación. eh, Así como el DANE pues, realiza procesos de acompañamiento y capacitaciones a las entidades para la implementación y pues que este proceso tenga resultados positivos. Ya una vez implementado y validado a través también de la utilización del Mapping Assistant, eh, el DANE pues capta la información de manera anual y la consume pues de acuerdo con los lineamientos también pues del protocolo. Todo este proceso inició en el año 2019, cuando la entidad realizó un ejercicio piloto a nivel interno para que todas las áreas del DANE que producen información reportaran sus indicadores ODS a través del estándar. Ya una vez se logró, pues como se dieron los resultados del ejercicio piloto, se inició el proceso de acompañamiento con las entidades nacionales. Actualmente son 23 entidades las que nos reportan información y hemos, hasta el año 2020, se han capacitado a 17 entidades. Estas pues ya este año, en marzo, realizaron su autorización a través del estándar, y pues estas capacitaciones, claro está, debido a la pandemia, se han estado realizando de manera virtual. En un comienzo, pues en 2019 se alcanzó a realizar de forma presencial, pero pues tuvimos que cambiar un poco la manera de hacerlo. Y para este año se está realizando la capacitación a 6 entidades nacionales para dar por finalizado como el proceso de las entidades que reportan a través reportan indicadores ODS. Asimismo, estamos en el proceso de incorporación pues para la transmisión de información ya de la base de datos consolidada del DANE para enviársela al DNP, quien eh, publica en la plataforma de ODS globales los indicadores. Entonces, la idea aquí es que ellos también tengan la capacidad de consumir nuestra información para exponerla de manera más oportuna en la plataforma. Eh, Durante este proceso, pues hemos encontrado algunos desafíos y lecciones aprendidas. Dentro de los desafíos está que las entidades están en su zona de confort y algunas veces tienen miedo de realizar estos cambios. Asimismo, pues tienen diferentes lineamientos internos que dificultan los procesos y, digamos, como la rapidez para la incorporación del estándar, así como tienen múltiples formatos para reportar eh, y pues reportar la información. Dentro de las lecciones aprendidas está la importancia de manejar un lenguaje común con estructuras ya definidas y un único visor para el reporte, así como que el trabajo debe ser articulado entre el DANE y las entidades del CEN, pero que en esas entidades no solo participen personas del área tecnológica, sino también del área temática para poder resolver las dudas que surjan y pues poder tener a alguien que también conozca el manejo de sus indicadores y de sus datos, así como el desarrollo de capacidades y conocimientos debe ser a largo plazo. Esto pues por un lado es una lección aprendida, pero también es un desafío
hemos visto que a veces las personas que han sido capacitadas pues cambian de entidades, entonces se pierde un poco el conocimiento que se había generado, entonces debemos trabajar para que esos conocimientos pues perduren en el tiempo. Em, Asimismo, la entidad reporta la información a la OCDE. Para eso, pues utiliza las estructuras de datos ya definidas por la OCDE, y estas estructuras están enmarcadas en tres tipos. Primero es de estadísticas económicas a corto plazo, segundo mercado laboral y el tercero cuentas nacionales. Dado esto, pues el DANE está reportando de estadísticas económicas a corto plazo 58 indicadores que son resultados de operaciones estadísticas como las importaciones y las exportaciones, el IPC, el IPP, las licencias de construcción, entre otras. En el mercado laboral se están reportando 16 indicadores que cuentan con desagregaciones por sexo, edad y actividad económica. Y sobre cuentas nacionales se reportan 21 indicadores que presentan información sobre cuentas anuales y trimestrales. Y, y pues también estamos desarrollando otros proyectos, que es el de economía naranja, en el que buscamos que todas las entidades que tienen información sobre la economía naranja reporten al DANE su información para exponerla a través del sistema de información de economía naranja Siena. Y también el sistema de estadísticas en educación. Estamos revisando la DSD de la UNESCO y la estamos personalizando para Colombia para el reporte de todas las estadísticas relacionadas con los temas de educación. Y una vez estos dos proyectos sean implementados, la idea es generar un visor, que es pues, una herramienta para la búsqueda y visualización y socialización de la información estadística que ha sido producida, y pues poder acceder a través del estándar SDMX. Estos visores pues facilitan el acceso oportuno a la información, respetando el cronograma de publicación de las entidades y pues facilitando pues, el acceso oportuno, las estructuras estandarizadas. La información se publica teniendo en cuenta las buenas prácticas y clasificaciones definidas por el CEN para la descripción en variables que faciliten su comparabilidad, y el fortalecimiento también de la cultura estadística, de la difusión pues mediante este visor federado. Ya con esto pues finalizo mi exposición. Gracias. Bien, muchas gracias Natalia. Las tres presentaciones realmente muy interesantes desde el punto de vista de la implementación, la experiencia a nivel nacional y como nos comentaba también Natalia y Manuel, los desafíos y las lecciones aprendidas de la implementación del estándar. Olga, si te parece, abriríamos entonces el chat para las preguntas a los panelistas, comentarios, sugerencias y algunas tareas pendientes también para la implementación del estándar en la región. Así que adelante, por favor. Gracias, Daniel. No veo por ahora ninguna pregunta en el chat, así que los invito a quienes tengan alguna consulta o comentario a hacerlo a través del chat o indicarnos para poder habilitarles el micrófono en caso que quisieran hacer un comentario. Ok, aquí tenemos una primera pregunta, si me permites, Olga, entiendo que es desde Honduras. Que creo que también surgió en la sesión del 10, es decir, ¿cuál es el primer paso que hay que dar? ¿Qué recomendarían los panelistas para que un país implementara totalmente el uso de este estándar de intercambio de datos, justamente a partir de las experiencias presentadas a nivel nacional? Así que si le parecen, damos entonces la oportunidad a México y Colombia primero y a Hernán después para atender esta pregunta. Así que José Manuel, adelante, por favor. Juan Manuel, adelante. Ok, bueno, recomendaciones que tendríamos de nuestra experiencia para comenzar la implementación es, primero que nada, entender la parte conceptual de SDMX. Se requiere definitivamente implementar una infraestructura, pero, y esta infraestructura es gratuita. Nosotros recomendamos mucho la de Eurostat porque
se puede implementar muy fácilmente en las organizaciones y permite simplemente hacer mapeos entre las bases de datos que existen contra lo que vayan a ser los flujos a transferir y tiene herramientas suficientes para un comienzo, vamos a ponerlo así, pero fuera de esto, o sea, fuera de esta preparación, esta capacitación y esta infraestructura, lo más importante es tener un objetivo en cuanto a uso, un intercambio. Y esto es bien importante, o sea, tener al principio un DSD que esté definido, que se haya acordado con otras instituciones para que comience este intercambio. Si no, se pueden hacer muchos buenos experimentos, créanme que los hicimos al principio, pero si no hay este objetivo de intercambio y el estar en una comunidad con una contraparte que nos va a dar retroalimentación de si el intercambio lo estamos haciendo bien o mal o tenemos que hacer algún ajuste, va a ser muy difícil avanzar. Además, pues se necesita que sea sostenible, ¿no? O sea, si no hay la necesidad, ¿para qué uso SDMX? Gracias, Juan. Natalia, además de la pregunta anterior, agregaría una que es específica para Colombia, que es cómo realizaron la integración en una base de datos en la consolidación, siendo que las de las bases de las fuentes son distintas. Natalia, adelante, por favor. Gracias. Sí, con respecto a la primera pregunta sobre, pues, qué es lo primero que recomendamos hacer, es generar las capacidades. Y pues para generar estas capacidades estoy de acuerdo con la respuesta anterior de que es necesario entender el estándar y comprender cómo esas necesidades y la utilización pues del mismo para poder ya a futuro pues generar como tanto internas como a las otras entidades a las que uno va a implementar pues los estándares, generar como capacidades a largo plazo, que no sea como les mencionaba, que nos había pasado, que eran proyectos como en el momento y de pronto ya a futuro las personas no estaban y no se contaban como con la trazabilidad de los ejercicios realizados. Y la segunda pregunta, ¿me la recuerdas, porfa? Sí, la pregunta era cómo hicieron para consolidar en una única base cuando tienen estructuras muy distintas dependiendo de la fuente de información utilizada. Ok, sí, lo que nosotros ahí hicimos fue hacer una revisión, pues primero de la estructura de datos de Naciones Unidas, pues para, por ejemplo, para los ODS. Una vez revisado esto, ya revisamos los indicadores y las fuentes y variables que se requerían. No vimos tampoco pues tanta diferencia, sin embargo, pues empezamos a generar eh, como match entre las diferentes variables para poder lograr así como contar con una estructura de datos. Esta estructura igual es importante aclarar que ha venido siendo actualizada, digamos la versión de 2019 ya ha tenido, la verdad no me acuerdo en qué versión estamos, pero pues sí, sí se ha venido actualizando de acuerdo con las necesidades y la identificación de algunas variables que al principio no se tuvieron en cuenta. Perfecto. También veo que hay preguntas en el question and answers. A mí me cuesta mucho ver el visor. Olga, si tú me puedes ayudar con eso. Mientras tanto, Hernán, ¿alguna sugerencia de por dónde empezar? Bueno, soporto lo que los dos los colegas panelistas acaban de decir. Ah, si es que hay una necesidad, por ejemplo, países, Estado miembro de alguna organización internacional y tienen que reportar los datos en este formato, pues obviamente que ah, el, el mejor beneficio, el mayor beneficio que da la implementación de SDMX es lo que se dice en inglés, ¿no? De aliviar el reporting burden, no sé ni cómo se dice en español. Es eso de que alguien tiene que estar llenando una plantilla,
invertir no sé cuánto tiempo de personas y correr el riesgo de tener errores humanos también. Entonces, claramente ahí hay una necesidad, y especialmente si hay algún acuerdo en que se tiene que estar haciendo el intercambio de datos con cierta frecuencia, pues no hay mucho que pensar. Y lo siguiente, pues es, sí, determinar la situación actual, cuáles son mis capacidades, qué personal tengo que pudiera aprender un poco más del estándar y adelante, no buscar la ayuda de las organizaciones que han implementado el estándar y ahí pues, definir, ¿no? Los planes o qué acciones tomar. En el caso de nosotros, pues sería contactarnos o enviar a lo mejor parte de un ejecutivo de su área, un email a statistics@un.org. Pues de ahí vemos. Nosotros siempre estamos con la mejor disposición de ayudar a nuestros Estados miembros, especialmente en esos temas de implementación y mejora de transmisión de datos. Perfecto, gracias Hernán. Tengo una pregunta, la voy a repartir para Colombia. La primera, dada la tendencia mundial por aprovechar el inherente carácter geoespacial de los datos emanados de las actividades socioeconómicas y demográficas, ¿cuenta el estándar SDMX con un componente geoespacial? Y abro también una pregunta para Manuel y Juan, referido a si el INEGI tiene planificado o en línea algún conjunto de capacitaciones o material donde también poder consultar sobre SDMX, a lo cual también después voy a agregar algo más al respecto. Así que Natalia, por favor, y después Juan y Manuel. La verdad, ahí sí me corchan, no tengo tan claro si ya cuenta con la parte espacial. Estoy preguntándole a otra persona y si me alcanza a contestar, les contesto. Gracias. Ok, perfecto. Juan y Manuel, si pueden también retomar esto. Yo sé que sí, pero prefiero dejar a los especialistas que saben más sobre el tema. Así que Juan y Manuel, por favor, adelante. Ok, Daniel. Bueno, les contesto que sí tiene un componente geoespacial. Ahora, de todo el tiempo se han aceptado lo que es clasificadores por región. El Code List Country Region digamos que sería la primera etapa y SMX es muy abierto. Los conceptos se podían definir, pero no estaban muy claros. Ahora, de hecho, me está tocando liderar el grupo que está incorporando en la versión 3.0 del estándar todas las capacidades técnicas geoespaciales adicionales que vamos a tener en SDMX. En este sentido, además de tener listas de códigos, podemos definir ahora puntos precisos geográficos, podemos definir polígonos que representen países, o incluso ríos, carreteras, etcétera. Vamos a tener esa capacidad en SDMX usando otros estándares internacionales. Incorporamos una referencia indirecta para que se puedan utilizar de manera complementaria archivos que son utilizados por aplicaciones GIS especializadas, porque tenemos que recordar que SDMX no se separa de su característica estadística, pero sí da la capacidad de que se pueda georreferenciar y que se pueda colaborar con otras herramientas. Finalmente, agregamos un nuevo tipo de clasificadores que genera lo que son las mallas como la que está usando la Comunidad Europea para presentar los resultados del censo de población, o como aquellas claves que nos utilizan Google Maps, en la cual también divide el, el mundo en cuadrículas, y todo eso pues son capacidades que se van a incorporar en SDMX versión 3.0. Y la otra pregunta, disculpa, se me quedó porque hablé demasiado de esto.
La otra pregunta tenía que ver justamente con capacitación, si es que había algo disponible en el INEGI o manuales, guías y demás. Ok, tenemos en el en el micrositio del SNIEG en México, algo de capacitación. Tenemos algunos videos que ya están un poquito viejitos que se generaron con Eurostat, nos permitió incorporarlos, algunas ayudas técnicas que tenemos y bueno, algo que siempre ha tenido el instituto es toda la disposición para apoyar en igual en capacitar y guiar un poquito en esta implementación. Manuel. Gracias, Daniel. Solo para abonar un poco a una de las inquietudes previas sobre las rutas, ¿no? O cómo vender dentro de una ONE el uso de SDMX. Retomo parte de lo que decía Hernán y ahora leía un comentario de Edgardo Grising también en el chat. Y una analogía que a mí me gusta hacer es que para los que son o alguna vez han sido profesores, una decisión es clave es ¿qué tipo de examen o exámenes aplico? ¿No? Y qué tipo de examen diseño. Entonces, dos posibles extremos son, hago un examen para respuestas tipo ensayo, ¿no? Entonces, hacer ese examen, uno como profesor es relativamente sencillo, ¿no? O sea, solo piensas en, ¿no?, las grandes preguntas que quisieras, con las que quisieras evaluar a tus estudiantes y pues las planteas 2, 3 preguntas y listo, ya quedó diseñado tu examen. Y el otro extremo es que decidas diseñar un examen de opción múltiple. Diseñar ese examen es mucho más laborioso que hacer uno de ensayo. Porque cada pregunta y reactivo tienes que pensarlo muy bien para que las opciones tengan sentido, para que no sean obvias, y necesitas muchas, ¿no?, para que el examen también tenga sentido. Entonces, el problema viene cuando tienes que calificar, ¿no? Calificar un examen tipo ensayo es tortuoso, ¿no? Porque tienes que ponerte a leer las respuestas largas de cada uno de sus estudiantes. Si tienes 50 estudiantes, pues olvídate, vas a estar horas calificando ese examen. Y cuando tienes que calificar un examen de opción múltiple, pues hasta lo puedes meter en una computadora, ¿no? Y pum, rápido, sabes la calificación de cada uno de los estudiantes. Entonces, la mayoría de las oficinas de estadística estamos en la primera circunstancia, ¿no? O sea, como que preferimos hacer exámenes tipo ensayo, pero cuando viene la necesidad de que haya flujos de datos, intercambiar datos, pues es bien difícil hacerlo. Entonces, el reto está en que hay una ruta, pues, un poco difícil de establecer el estándar porque modelar datos no es sencillo, aunque coincido con Edgardo, pues justo la ventaja es que el estándar está bastante establecido, hay mucho material, hay muchas cosas que se pueden aprovechar que te facilitan el camino y por lo tanto puedas tener intercambios como si estuvieras calificando exámenes de opción múltiple. Gracias. Gracias, Manuel. Justamente quería comentar eso, que está Edgardo nuevamente acompañándonos. Gracias, Edgardo. Él dice, concuerdo con que hay que conocer el estándar, pero no es necesario ser experto en SDMX para usar SDMX. No es imprescindible saberse el estándar técnico para ello, sino comprender el modelo de información para el correcto modelado de datos. Las interfaces de usuario de herramientas ocultan las complejidades técnicas del estándar y por lo tanto lo hace más accesible, ¿no?, al momento de uso, que es también lo que nos comentaba Manuel. Agrego dos preguntas más para los panelistas. Una referida al IPC que mencionaba Natalia. Dice, cuando hay cambio de mes base en el índice de precios, las estadísticas históricas que se muestran en el SDMX, ¿se diferencian para cada mes base o se elimina el acceso al mes base anterior y se deja vigente solamente los datos históricos calculados para el mes base actual? Esa es una de las preguntas. Y la otra refiere al uso de las estándares y tiene que ver con que si hay experiencia sobre la integración de SDMX
con ISO 19115, que son los metadatos geográficos de la fila 19100, o si existe algo de información de integración con los estándares. No sé quién quiere tomar una u otra. Bueno, con respecto a ISO 19115, no, como es el ISO 19115, lo que nos hace es establecer un conjunto mínimo de metadatos geográficos. Esto, las mismas instituciones, conforme vayan generando sus reportes de metadatos o sus DSDs, podrán incorporar estos metadatos. Realmente ese no sería una limitante que tuviera el estándar, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente se define un esquema de conceptos y sobre ese esquema de conceptos que contenga todos los que tienen que ver con el estándar, se hacen las estructuras correspondientes. Entonces, digamos que sí se soporta, pero no ha sido, digamos, el objetivo. Este sería un objetivo de intercambio de información y bueno, estamos trabajando con el grupo el YEGIM, que coordina Naciones Unidas con respecto a la interoperabilidad entre el área geográfica y el área estadística. Y entonces, eh, conforme se vaya avanzando en estos trabajos, seguramente ellos requerirán una estructura como estas. Bien, Natalia, Hernán, ¿algún tema para agregar? Así vamos ya pensando en el cierre del evento. Sí, Gracias. yo, Oh, gracias. perdón, damas primero. Gracias, Hernán. Sí, para resolver pues, la primera pregunta sobre el IPC, lo que nosotros hemos venido haciendo es tratar de hacer el recálculo de los indicadores. Esto pues no lo refiero únicamente al IPC, sino también al cálculo con el Censo Nacional de Población y Vivienda para aquellos indicadores que utilizan proyecciones de población. O sea, se está en el proceso de recalcular los datos anteriores para así poder tener unas series comparables. En caso, pues, digamos que ese es el lineamiento que está ahorita, pero pues para casos en que no sea posible un recálculo de la línea de base, perdón, de la serie de datos, la idea es como poder mantener esos datos, pero haciendo claridad en que las bases que se están utilizando pues no son la misma y que pues generaría un poco de, no generaría comparabilidad entre los datos. Gracias. Quisiera, en el caso de cuentas, nosotros tenemos casos especiales, por ejemplo, cuando un país se mueve o adopta el último estándar, SNA 2008, se mueve del 93 o de alguno anterior, más viejo. Los DSDs globales eh, solamente, bueno, están divididos en dos. 2008, que implementa, ¿cómo se diga? ISIC 4. En español, ¿cómo se llama ese estándar? UCI. Y, y tenemos otra serie de DSDs para los previos al 2008. Pero también estamos trabajando actualmente en un nuevo DSD que es propio de la DENU, que nos permitirá exportar y también con fines de difusión datos de series históricas, donde no va a haber ese problema de un salto metodológico o qué clasificación se está usando. O sea, lo tenemos contemplado y pues, no, lamentablemente no tuvimos tiempo de tenerlo listo a tiempo para esta presentación de hoy, pero sí lo tenemos, lo estamos trabajando. Básicamente este DSD es nada más con fines de difusión, de diseminación, no más allá, especialmente para los investigadores que quieran acceder a esos datos históricos. Tenemos muchos datos históricos. Gracias. Bien, gracias Hernán. Agrego la respuesta de Edgardo
Así como existen los DSD globales para datos macroeconómicos que describió Hernán, se podría definir un DSD global para datos geoespaciales que contengan los elementos del ISO 19115 y así poder intercambiar con infraestructuras basadas en SDMX metadatos geoespaciales. Así que ahí también agregamos. Gracias, Edgardo, siguiendo el evento. Bien, no veo más preguntas ni en el chat general ni en el question and answers. Olga, yo no sé si quieres agregar algo más. Lo que sí me queda claro es que hay mucho interés de seguir trabajando con este tema. Entre la sesión del 10 y hoy, la del día 24, tuvimos en promedio 200 participantes con mucho interés, así que evidentemente es algo que tenemos que retomar en la región. Como ustedes saben, los primeros talleres de capacitación en SDMX se hicieron al inicio de los 2000, alrededor del 2005, 2008, por ahí, justamente con la asistencia de Eurostat, se hicieron algunas capacitaciones. Después se retomaron a finales de los 2010. En el 2019 hicimos un par de talleres específicamente destinados a los ODS, pero evidentemente hay mucho interés, así que seguramente vamos a tener que definir algo también en el marco de la Conferencia Estadística de las Américas, que si bien vuelve a colocar en agenda a través de la RTC este tema, vamos a tratar de armar algo en particular, no solamente con las agencias que nos acompañaron, tanto la OIT como UNSD, sino también con los países que llevan la delantera justamente desde la experiencia, que creo que también eso lo hace muy interesante para saber con qué piedras no volver a chocar, digamos, a partir de los tropiezos que han tenido en los inicios, tanto nos contaba Natalia, pero principalmente Juan, respecto de la implementación en el caso del INEGI de México. Así que, Olga, te paso la palabra, por favor, adelante. Gracias, Daniel. Quizá un poquito para complementar lo que hay o recordar en el chat, están solicitando si en el caso de INEGI y Hernán que dieron un correo electrónico, si es posible que lo dejes también escrito en el chat, y a los colegas de INEGI que también, si es posible, compartir el link exacto de donde está disponible todo el material que mencionaron de SDMX y los temas geoestadísticos. Yo me sumo a lo mencionado por Daniel. Creo que este es un tema que ha generado mucho interés dentro de los participantes y esperamos sea el inicio de un trabajo futuro que se venga. También en el marco de la próxima conferencia de SDMX que se viene, a nosotros como INE nos llegó invitación a unos talleres de capacitación que estoy segura que también ha llegado a todas las oficinas de estadística, así que creo que es un espacio de capacitación que podría ser aprovechado para no perder este impulso que ya iniciamos con estas dos videoconferencias. Y por mi parte, agradecerles a Hernán, a Natalia, a Juan y a Manuel por habernos acompañado y mostrado sus experiencias. Y bueno, a todos los participantes, dejarlos desde ya invitados a las futuras charlas que tengamos en el marco de esta red de transmisión del conocimiento. Y recordarles que tanto la grabación como las presentaciones que tuvimos hoy día van a estar prontamente disponibles en la página web del RTC. No sé si alguno de los panelistas tiene alguna palabra de cierre y si no, yo simplemente agradecerles a todos por su participación y a Daniel por el acompañamiento y el apoyo para la realización de estos dos eventos. Por agradecerles la invitación. Gracias, Olga y Daniel. Y saludos, Hernán, Natalia. Gracias, gracias. Saludos. Pues muchísimas gracias igual y reiteramos pues nuestro apoyo en lo que podamos colaborar en estos esfuerzos de implementación de SDMX. Muchísimas gracias a todos. Yo también quiero agradecer a todos por el espacio y pues cualquier cosa, ahí también dejé mis correos, pues estamos dispuestos a apoyarlos en lo que necesiten. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias, muy buenos días a todos y ojalá pronto tengamos nuevos aires en SDMX en la región, así que nos vamos a poner en campaña con eso.
Gracias, buena tarde a todos.